Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentar al profesor Rainer Dumbois, que es un profesor alemán muy querido para nosotros. Lo importante para comentarles a ustedes es que él es investigador de la Universidad de Bremen y tiene un profundo conocimiento empírico de la realidad latinoamericana. Ha venido reiteradas veces a Colombia en largos periodos cuando ha hecho, digamos, investigaciones relacionadas con el trabajo. Yo no quiero pues como ahondar en la larga trayectoria académica que tiene, porque me demoraría el tiempo que él se demora en hacer su presentación. Entonces, para no hacer más preámbulos, le voy a dar la palabra. De todas formas, quiero recordarles que la dinámica, él va a hablar, va a hacer su presentación y posteriormente estaremos entonces contestando las preguntas que ustedes le quieran hacer al profesor Rainer. ¿Tiene la palabra, profesor? Muchas gracias por... Un momentico. No, sí. Al revés. Sí, otra vez. Sí. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por esta introducción tan corta, además, ¿no? Sí. Para explicar el título, el tema, yo me di cuenta que no tiene mucho que ver con el tema del coloquio, que es centrado en Colombia. Tú ya mencionaste, yo viví unos años en Colombia y trabajé en Colombia, también en México y también en Europa. He hecho algunos trabajos investigativos empíricos en el área de sociología de trabajo, y siempre me ha llamado la atención de que incluso si uno trabaja sobre la misma empresa en diferentes países, que diferentes son los trabajos, aunque la gente trabaje los mismos productos, como por ejemplo en Alemania. Y en América Latina también, entre más me alejé de Colombia, me di cuenta de esta diversidad enorme que se da en el trabajo. Por eso lo que me llamó la atención de que incluso en países que tienen niveles económicos muy parecidos, o incluso empresas de la misma, plantas de la misma corporación, entonces estas diferencias que no pueden explicarse por la economía, sino tienen que ver con instituciones, culturas, tradiciones diferentes. Y por eso la pregunta el tema, la fuerza de las instituciones. Por otro lado, yo quiero presentar y trabajar sobre un tipo o un arreglo institucional que a mí me parece muy importante, y la concepción muy fértil también, los regímenes de bienestar. Y tercero, trabajo, en el tema se menciona el trabajo en América Latina. Y eso es más amplio de lo que he hecho antes. En mi trabajo en Colombia, en Alemania, siempre he trabajado sobre el sector formal, sobre la industria, sobre el trabajo formal. Y es obvio que en América Latina, más que en nuestros países, en Europa, el empleo informal es muy importante. Y también hay además un aspecto del trabajo que solamente en los últimos 2 décadas se ha más bien discutido, es el trabajo en el hogar, el trabajo de las mujeres sobre todo. Y importante entonces tener un concepto más amplio del trabajo que incluya tanto el empleo
empleo formal, empleo informal, como actividades económicas y también el trabajo no pagado en el hogar. Ese es un momento, tengo que, no, no es tan difícil, era muy, sí, aquí, ¿no? No. Otra vez necesito la ayuda, ahí era tan fácil. Ah, sí, ahora sí, sí, ¿no? No. Así, lo falla, sí, lo siento, sí. Gracias. Entonces, es horrible. Un momento. Ya, entonces mi computador está trabado. Lo siento. No es posible. Ah, sí. Entonces voy a hacer una introducción muy corta sobre este tema, trabajo e instituciones. Después entro a este concepto y el enfoque conceptual welfare mix, mezcla de bienestar y los regímenes de bienestar. Y después voy a diferenciar estos que en la discusión se llama regímenes de estados de bienestar. Es más bien esta discusión que tenemos a partir de Esping Andersen en nuestros países, digamos, altamente industrializados. Y después llego a la discusión en América Latina porque se ha usado y también ampliado ese enfoque de bienestar, de regímenes de bienestar. Y después saco unas conclusiones, voy a ver si todavía tengo tiempo para llegar a este último punto que es un poco especulativo y muy en las nubes. Ya primero, la introducción. En los años 90, Ulrich Beck escribió hizo un enunciado, una hipótesis con una metáfora que llamó la brasilianización del empleo. Y entonces eso fue una hipótesis de que haya una difusión global de estas formas precarias de trabajo, de la segmentación, de la parcelación en los sistemas de empleo, y que es decir que lo que antes era más una especialidad del sur, Brasil, ahora se globaliza por todo el mundo. Y este es una tendencia, y ha sido una tendencia en la discusión que yo llamaría globalista, es decir, la economía neoliberal aplana las instituciones, las formas tradicionales y unifica, estandiza las formas de trabajo y también los riesgos del empleo y del trabajo. Como sociólogos de trabajo, en nuestros encuentros internacionales hemos celebrado mucho eso también. Entonces nos hemos reunido y hemos quejado sobre lo que está pasando y encontramos que en todos los países hay algo muy en común y por ejemplo la flexibilización del trabajo, la expansión del trabajo atípico, etc. Autores de la orientación institucionalista en contra de esta visión globalista siempre no han negado tendencias comunes, pero sí han insistido en que
las instituciones sí forman estas tendencias, incluso pueden imponerle sus propias reglas a las fuerzas mercantiles. Entonces, arreglos históricos, arreglos institucionales son arreglos históricos, expresiones de relaciones de poder, resultados de luchas de poder y luchas de clases, pero ellos, estas instituciones filtran los procesos económicos y entre las instituciones, claro, es el Estado, es la legislación laboral, es el sistema de educación, es también el sistema de las familias, los clanes, etc. Entonces una cantidad de instituciones que en conjunto tienen alguna consistencia entre ellas y sí ellos tienen un impacto no solamente sobre las formas en que se impongan tendencias globales, sino también en los riesgos, probabilidades, incluso pueden cambiarles. Ese es, digamos, para tener dos vistas diferentes y yo me inclino más a esta perspectiva institucionalista, como ya les conté por mi experiencia en Colombia y también en Europa, en América Latina, en Europa. Y entonces me pregunto, el tema es qué impacto tienen arreglos institucionales sobre el trabajo y sobre el empleo, o sobre el trabajo en el sentido más general. Me refiero a un enfoque conceptual que en las últimas 2 décadas ha tenido un impacto muy fuerte en las discusiones en nuestros países, como un enfoque que para distinguir las diferentes formas de trabajo y el impacto que tiene sobre todo el estado social en los mercados de trabajo en nuestros países. Es el enfoque de regímenes de bienestar, que es claro, es institucionalista porque en el medio se trata de las funciones del Estado y de las instituciones públicas en la estructuración del trabajo y el empleo. Usted ya escucha, es una presentación bastante abstracta. Colombia va a aparecer una vez, creo, solamente en toda la ponencia, entonces ojalá lo aguanten. El punto de partida es un concepto que más bien es de las políticas sociales, de la disciplina de política social, es el bienestar social, que es diferente a lo que normalmente llamamos bienestar, porque el bienestar compone, es individual, tiene que ver con felicidad, pero en el sentido de la política social es algo, otra vez, es horrible. Sí. Hay, digamos, 3 elementos básicos del bienestar social. Son ingresos por actividad económica, empleo, se puede leer, ¿sí? Lo segundo es subsistencias en fases inactivas, sobre todo enfermedad, desempleo, embarazo, vejez, como un problema, digamos, del bienestar necesita este tipo de subsistencias, medios de subsistencia. Y lo tercero son servicios, claro, principalmente o básico cuidado, también educación, salud y otros servicios. Estos son, digamos, los 3 dimensiones básicas del bienestar social en esta discusión. A partir de los años 80 hay esta discusión sobre el welfare mix. Y este es interesante, en la mitad de este triángulo, usted ve, voy a mostrarlo
Eso fue... no, no se puede. No, es demasiado débil. Entonces yo puedo mostrarle en la mitad, usted ve estas dimensiones de bienestar, ingresos por actividad económica, seguridad social, servicios. Entonces hay tres instituciones principales que pueden generar, producir este bienestar. No, claro, estamos acostumbrados al Estado, a las instituciones públicas. No, digamos, comencemos con el mercado. Por el mercado uno se generan los ingresos y también por el mercado de pronto pueden comprarse servicios también, si uno tiene la plata. El Estado puede dar servicios como salud, educación, cuidados también, los kinder, también los ancianatos, etc. También el Estado, normalmente las instituciones del Estado asumen esta tarea de seguridad social en fases de inactividad económica, es decir, la pensión de vejez, también el dinero en tiempo de enfermedad, embarazos, etc. Pero lo interesante es que estas funciones son variables. En principio, también la familia y el hogar, claro, tiene la tarea principal de cuidados, también como una unidad económica, pero también puede ser la tarea de la familia, del hogar, asumir estas funciones de bienestar social. Por ejemplo, si no hay un sistema público, tienen que buscar una forma de seguridad social en fases de inactividad económica, por ejemplo, mantener a los enfermos, también mantener a los viejos, etc. Y también los servicios sociales son bastante variables si no hay un sistema público. De eso la familia tiene que asumir una cantidad de diferentes tareas. Entonces, se llama welfare mix. En nuestras sociedades siempre, cuando nosotros, siempre cada uno de nosotros cuando busca estrategias de trabajo, por ejemplo, siempre hay una combinación de las tres instituciones que aporten, pero en las sociedades es diferente qué papel juega cuál institución en eso. Esto es lo interesante y eso es lo importante para la discusión de regímenes de bienestar. Regímenes de bienestar son combinaciones específicas de welfare mix, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí, en Alemania otro tipo de welfare mix ya que en Inglaterra, pero muy diferente al welfare mix aquí en América Latina o más específicamente en Colombia. Entonces, esta es la idea de welfare mix, y claro, donde uno puede ser algunas, montar algunas relaciones. La familia que no tiene ingresos por actividad económica, no hay el Estado quien pague algo, entonces tiene que ir al mercado a cualquier precio o tiene que buscar su familia más amplia para sus vecinos, etc. Entonces uno puede ver que depende mucho de la situación también de las personas, qué tipo de welfare mix es disponible a ellos. Eso. Ya, en la discusión, ya mencioné, la discusión comienza con Esping Andersen en los años 90 y
es una discusión sobre los regímenes de estados de bienestar. Es decir, donde el Estado en este triángulo tiene un papel sumamente importante y sus políticas, políticas sociales, como dice un autor, penetran casi toda la sociedad y sus ángulos. Y a partir de los 2000 hay una discusión, sobre todo Gav Wood es el primer libro que encontré, que trata de aplicar este enfoque también a los países menos industrializados. Y entonces ya no hablan de regímenes de estados de bienestar, sino regímenes de bienestar. Es decir, el Estado ya no tiene este papel prominente como tiene entre los regímenes de estados de bienestar. Ahora voy a dar algunos conceptos básicos del regímenes de estados de bienestar, porque estos conceptos se trasladan también a la aplicación y ampliación y adaptación del concepto a América Latina. Entonces, claro, nosotros en Europa, Esping Andersen hizo su investigación en unos países ricos, europeos más los Estados Unidos, no lo hizo sobre Rumania, no lo hizo sobre los países mediterráneos. Entonces son países ricos con un desarrollo alto capitalista y eso es también la base y claro también una historia larga de la lucha por los derechos, ¿no? Como Marshall lo elaboró, hay casi siglos de los derechos ciudadanos que se conquistaron. El siglo XIX es el siglo de los derechos políticos y el siglo XIX es de los derechos políticos y el siglo XX de los derechos sociales, es decir, derechos generales de ciudadanía. Y la base de los derechos sociales ya es lo que se llama en la discusión commodification o en español yo creo es mercantilización de la fuerza de trabajo. Es decir, que la fuerza de trabajo se ha convertido en asalariados. El trabajo se ha vuelto, la forma dominante del trabajo es el trabajo asalariado y claro, con eso se generan también los conflictos sociales de clases y el Estado social al final es algo como un compromiso entre el capitalismo y democracia social y por el empuje de las clases subalternas. Para estos estados ricos es fundamental una recaudación alta de impuestos. Yo vi eso en América Latina, es muy baja la recaudación que limita también los gastos públicos, los gastos sociales públicos, mientras que allá es muy claro, hay una una recaudación alta y un nivel alto de gastos sociales. Y la base normativa son estos derechos sociales generalizados, por un lado normativos, por ejemplo derecho laboral, la seguridad social y la generalización de servicios públicos. En la discusión se destaca unos principios básicos de los estados de bienestar que se basan en esta base normativa y material. Por un lado es la desmercantilización o decommodification
de la fuerza de trabajo asalariado. ¿Qué es decir eso? Es decir que el Estado social con sus servicios, con sus instituciones, alivia la presión del mercado sobre el trabajo. La desmercantilización es como Esping Anderson dice, que si uno tiene el derecho que en los tiempos inactivos, como enfermedad, vejez, embarazo, etc., puede subsistir. Es decir, consigue plata, consigue transferencias por el sistema de seguro social. Y uno puede, uno puede ampliar el concepto de desmercantilización, es decir, no depende de la posición en el mercado de las personas que acceso tienen a transferencias o a plata o a servicios. Y por lo tanto, la desmercantilización también incluye protecciones, por ejemplo, de los trabajadores contra despidos, ¿no? Es decir, son protecciones frente al mercado. Un segundo elemento que entró a la discusión, más bien en una discusión crítica, es la desfamiliación. Ya, es por lo menos bien escrito, no sé si. Entonces, lo que vimos en el triángulo es decir que la familia se descarga a la familia de muchos de estas funciones de bienestar que tenía antes, ¿no? Es decir, transferencias vienen del Estado y no son transferencias intrafamiliares, también cuidado, etcétera, etcétera. Entonces es una función importante del Estado social, la desfamiliación. Ya, sí. Y últimamente todo el sistema del gasto social tiene un resultado, es un sistema de redistribución. No, este es importante, yo creo tenemos en el normal algo como 20-25%, como se cambia también los ingresos por esta redistribución estatal. Ya, entonces solamente pero es muy importante eso. Esping Anderson partió su análisis partió de países que están más o menos al mismo nivel económico, ricos, desarrollados, etc. Pero la forma en que el trabajo está influido por el Estado social depende mucho por las formas de la desmercantilización. Esta es la tesis central de Esping Anderson, es decir, el Estado social transforma la desigualdad que se genera en el mercado de trabajo, pero depende mucho de las formas de la desmercantilización, qué efectos tiene en términos de la desigualdad. Entonces, diferencia tres tipos de desmercantilización que encuentra en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en los países escandinavos, el último. Y el primero es más bien como una continuación de las políticas contra la pobreza, es decir, una ayuda asistencialista, un seguro social asistencialista solamente en situaciones de necesidades o de emergencia, no es un derecho generalizado. Entonces es más bien no corrige mucho el mercado, no quita mucho la presión de presentarse en el mercado de trabajo. Estratificado que tenemos en Alemania, en Francia, en muchos países y en América Latina también, por eso es tan importante, es un sistema de seguro social que
que depende de las contribuciones de la gente. Y las contribuciones son más altas con la gente que tienen cargos más altos, y el seguro, las prestaciones que al final llegan, tratan de mantener este estatus, la diferenciación en el estatus en el empleo anterior. Por ejemplo, las pensiones, ¿no? En nuestros países el subsidio de desempleo, también las pensiones tienen mucho que ver con la continuidad del trabajo. Ustedes conocen eso en Colombia también, ¿no? De los años de trabajo, de las contribuciones. Es decir, ese es un sistema que genera mucha desigualdad, porque los que no tienen mucha continuidad, no tienen los jóvenes, las mujeres que quedan en la forma tradicional como ama de casas, entonces son más o menos desprivilegiados. Es un sistema de insiders y outsiders, se dice. Y el tercer sistema es llamado universal de los países escandinavos, donde transferencias no se financian por contribuciones, sino son derechos y financiados por impuestos. Es decir, son derechos sociales tener estas. Y la base es la ciudadanía, los derechos iguales de la ciudadanía. Entonces, uno ve, con eso se dan una cantidad de consecuencias en términos de estrategias de búsqueda de trabajo, de seguridad social, etc. Ya, lleguemos a América Latina al final. En América Latina el estado de bienestar comienza con esta fase de industrialización por sustitución, de importaciones. En esta fase se genera el Estado, y con el Estado en esta época también se establecen una cantidad de instituciones laborales, sociales, es decir, derecho laboral típicamente de los años 30 o 40, también seguro social, sistema de pensiones, y también un sistemas más bien por grupos de servicio, grupos privilegiados para profesores, oficiales, etcétera, etcétera. Lo característico y la diferencia a nuestros países allá es esta segmentación, que la mercantilización, the commodification, es decir, la expansión del trabajo asalariado se ha limitado. Entonces siempre, este es el núcleo del empleo formal, y más allá del empleo formal hay ya desde el principio este universo de trabajo rural, de trabajo urbano, informal, de cuentapropistas, etc. Es decir, hay una segmentación del trabajo, y solamente los del empleo formal pueden aprovecharse de estas políticas de la desmercantilización del Estado. ¿No? Por ejemplo, si uno ve la historia, a partir de los años 20 comienzan las políticas sociales, primero para los grupos más privilegiados, los oficiales del ejército y los funcionarios del Estado, y después se avanza a los actores estratégicos de la modernización, es decir, también la clase obrera urbana, altamente sindicalizada en muchas partes. Entonces, pero queda un núcleo bastante limitado, y queda afuera siempre una área amplia de informalidad que no puede aprovecharse de estas seguridades. Y lo mismo con los servicios sociales públicos. Por un lado hay sistemas, se establecen sistemas universales, por ejemplo escuelas primarias, etc. Pero sobre todo ya también hay un sistema muy selecto de estratificación, según por ejemplo los funcionarios del Estado tienen sus propios hospitales,
tienen de pronto sus propias escuelas, etc. Entonces, hay esta segmentación también en los servicios sociales, no tan fuertes como en el seguro social, y en general el nivel de los, también para este núcleo más protegido, el nivel de la desfamiliación queda bastante baja y claro, excluyente a los que no tienen un trabajo, empleo formal. Ya, entonces quiero solamente, con eso se genera un sistema segmentado de trabajo y empleo, y el Estado más bien ya define estas también las reglas y los límites de la formalización del empleo. Oh, habe ich das? Jetzt, ja, mehr. Sí. Ahí me olvidé, sí, perdón. Sí. Así, no, entonces, ya, ay, es horrible. Ya, no, entonces, ojalá me entienden mi español trabajo suficiente para entender el sentido sin lo escrito, ¿no? Ya, entonces sí, vamos hoy, claro, yo comencé con la ICI, es una fase anterior, hay un desarrollo, el fin de la fase del ICI a partir de los años 80 y también comienza esta fase neoliberal con cambios fuertes, pero como lo veo, la privatización, las reformas laborales, las reformas de pensiones también, todo esto sufrieron ustedes aquí en Colombia, pero yo veo es más bien se concentra en el empleo formal, es una desprivilegiación del empleo formal y por otro lado si uno ve en los países diferentes de América Latina los resultados son muy desiguales. En muchos países se ha bloqueado reformas laborales, reformas pensionales, etc. Entonces no uno puede decir las reformas laborales tienen o los intentos tenían los mismos efectos, ni las reformas pensionales. Pero claro, tiene un impacto en todo eso. Ahora, otra vez. Ya. Ese es para 2006 más o menos una imagen de esta segmentación que se da en el sistema de empleo, ¿no? Entre empleo informal y formal. A la izquierda para América Latina, pero es característico también, son estadísticas de la CEPAL y solamente incluyen la población urbana, ¿no? Es decir, la población rural, supongo, cambiaría mucho estas tablas. La asalarización, es decir, la mercantilización, en total algo como 70%, pero si uno ve solamente 25% sin contrato formal. Es decir, estas garantías laborales, también la decommodification, desmercantilización, no pueden aprovechar una buena parte, por lo menos que los que no tienen un contrato formal. Por otro lado, hay una buena parte, hay de 30% cuentapropistas y aparte de eso, informalidad, que es otra categoría de la CEPAL que incluye actividades de baja productividad y es decir, son trabajadores en empresas, microempresas, son personas del servicio doméstico, también son ya las cuentapropistas no profesionales. Pero uno ve, si uno ve algo como 40% ni tienen seguro social de pensión o de salud.
Entonces uno ve un poco esta segmentación, no todos de la cuenta propia son pobres, sabemos mucho de toda la discusión que hay también una capa que puede comprar los servicios en el mercado que necesitan, pero en general es una zona esta de informalidad, de asalariados sin contrato formal, es una zona pobre por el mercado, por los ingresos y por otro lado, claro, también por el acceso a servicios y al seguro social. Entonces allá se acumulan en el triángulo los problemas, digamos. Ya, entonces llego a la primera, a las tipologías. Este es el primer intento de desarrollar un tipo del bienestar, del régimen de bienestar latinoamericano de Barrientos, un argentino. Y eso es solamente un tipo que se cambia en la época neoliberal. Comienza como, lo llama informal conservador, y tiene estas características más o menos que ya mencioné, empleo y seguridad social segmentado. Por un lado, es claro, es muy esquemático, un mercado laboral formal con una seguridad social estratificada por este sistema de contributivo que es estratificado. Y por otro lado, esta economía informal, empleo informal, y que más bien se basa se apoya claro, en el mercado, los ingresos del mercado, pero sobre todo como para el seguro social en la familia. Entonces es una segmentación, y para los servicios públicos dice que hay servicios públicos rudimentarios, universales, y también son estratificados en muchas, para diferentes grupos. Y este tipo cambia al tipo informal liberal, como la llama, y entonces eso tiene que ver con la liberalización de la apertura, y entonces su observación es que la economía informal se extiende, es decir, también el papel del trabajo en la familia y el trabajo del hogar. Las transferencias en la familia son más importantes, y eso complementa la reducción de funciones de bienestar del Estado. Ya, otra vez, yo creo eso no... ya. Sí, also, ya, otra vez, eso fue el sistema. Oh, no. Sí, puede hacer eso, horrible, sí. Entonces, si uno ahora, ¿puedes cambiar el próximo? Sí, no, el próximo, sí. Entonces, un régimen de bienestar en América Latina, uno se asombra, porque conociendo un poco estas diferencias que hay entre, digamos, Guatemala, Bolivia y Brasil, por ejemplo, uno piensa que no es tan acertado. Yo aquí hice la comparación de las mismas categorías, entonces uno ve las diferencias entre Bolivia abajo y Chile arriba. Colombia es café, ¿no? Café, color café. Entonces, asalariados en Chile casi 80%, en Bolivia y Colombia un poco más de 50%, asalariados con contrato formal también en Chile y después baja, etcétera, etcétera. Entonces uno ve que esta segmentación que vimos tiene formas muy diferentes en los estados diferentes. Y eso es muy importante. No tiene una relación estricta con el nivel económico de los países. Tampoco tiene una relación estricta con los gastos sociales. Entonces, por ejemplo, México es un país relativamente rico, pero es miserable en su desempeño de bienestar. Entonces, de eso se pone la pregunta, ¿es cierto, es viable
solamente un régimen de bienestar latinoamericano. Y ahora comienzan en los años, a partir de los años 90 ya comenzaron algunas tipologías diferenciadas. Voy a solamente llamarles más o menos aquí. Uno de Figuera, de 2005, lo llama, es interesante porque él lo ubica en las relaciones de poder. Un tipo que es el más, con más seguro social estatal, también servicios más desarrollados, el universalismo estratificado basado en élites compitiendo por el apoyo popular. Entonces lo pone en el contexto de la competencia electoral. El segundo tipo es interesante, que incluye México y Brasil, dualista, como lo vimos, basado en la cooptación y represión de los sectores populares. Entonces los dos países cooperatistas, etc. Y una forma excluyente. Eso muy basado en el seguro social, pero da una impresión que ya hay que tipificar las diferencias y estas sobre todo de las funciones del Estado. Eso se concentra y tiene implicaciones fuertes, por ejemplo, en estas dimensiones de la formalidad de empleo, también en la economía, el papel de la economía familiar. Entonces hay otra que no voy a, es interesante porque es más complejo, donde aparece también Colombia como un régimen informal familiar. Entonces ya no aparece nada de seguro social del Estado, entonces parece como todo fuera una cosa de la solidaridad familiar. Interesante que Martínez Franzoni lo combina con el papel con la estructura del hogar y las funciones de las mujeres en el hogar, ¿no? Entonces allá llega, por ejemplo, que es típicamente hay la familia extendida, dual earners, los dos tienen que ganar, y la madre soltera obligada a trabajar, a buscar empleo más allá de sus tareas en la casa. Ya, entonces para concluir, solamente me parece es un trabajo, otra vez, sí. Sí, no. Conclusiones, así. Así, sí, entonces, ¿puedes? El trabajo conceptual todavía tiene sesgos en América Latina, mucho sesgo en el papel del Estado, mientras que el papel de las familias, o también el welfare mix no se ha investigado muy bien, y entonces yo creo, pero a mí me parece es algo bastante interesante. De todos modos, las tipologías que como pobres que sean, dan una impresión fuerte de las diferencias grandes de los tipos de welfare mix dominantes en los países, y dan una impresión del papel de los estados, del Estado y de las instituciones públicas también en América Latina en la estructuración del empleo y de oportunidades desiguales. Y por otro lado, más que en nuestros países, destaca este papel de las familias y hogares por esta poca desfamiliarización, y por otro lado, sobre todo en este sector de las familias pobres de la economía informal. Pero a mí me parece, digamos, por eso les presento, eso sería rico hacer investigación sobre eso, no sobre el Estado en sí mismo, sino sobre welfare mixes de gente de diferentes estratos. Con eso se podría encontrar, digamos, una tipología uno podría ver welfare mixes diferentes. Gente del campo tiene otros
welfare mixes que el profesor universitario, etc. Entonces, por capas sociales, mirar cómo, y por empleo informal y formal, ver cómo se combinan este welfare mix. Y con eso se puede construir también una tipología de regímenes de bienestar que son más versátiles, tienen más detalles, más facetas, y incluyen todas las tres instituciones, que es algo que por ahora falta. Yo creo, con eso dejo, yo que quería hablar, no dejo sobre estas nuevas políticas sociales como transferencias acondicionadas, y estas nuevas tendencias, pero de pronto en la discusión podríamos hacerlo. Así, con eso termino. Muchas gracias. Achso, schon da. Estamos. Bueno, vamos ahora a abrir un espacio para preguntas. Hay una pregunta que habla, ¿qué es para usted el bienestar? Sí. Si me pregunta como persona, amor, no, qué felicidad, sí, poca enfermedad, suficiente plata, etcétera, ¿no? Pero, pero es claro, como tema de la política social son siempre problemas colectivos. No son siempre problemas colectivos que responden a necesidades colectivas. ¿No? Entonces con eso ya se diferencia eso, y yo creo lo que mi concepto de felicidad ojalá no se meta el Estado, ¿no? Además, ¿no? Entonces, ¿no? También ahí el Estado tiene su papel propio y las instituciones públicas, y uno siempre sabe que la política social tiene la otra cara, es el control y es una reglamentación, ¿no? Entonces, yo creo claro, hay vivienda, hay las necesidades básicas, algunas pueden incluirse en este esquema, creo, de bienestar, sea por plata o sea por también servicios sobre seguridad social, por ejemplo, de empresas, planes de vivienda, etc. ¿Cuáles son las principales condiciones que ha encontrado usted en su trabajo investigativo para que se presente la segmentación y la desigualdad en América Latina? Donde ya mencioné, trabajé sobre el sector formal, sobre la industria. Trabajamos con Anita Weiss aquí en Colombia en un proyecto muy grande sobre las trayectorias de trabajadores y condiciones de trabajo en la industria, desde los chorcales hasta colmotores. Pero esto, digamos, yo en los últimos años he caminado mucho por América Latina, por México, por las sierras, también en Bolivia, aquí en Colombia también. Y si uno sale del núcleo de la ciudad, ya uno tiene el trabajo tiene otro aspecto. No, yo visito muchas veces amigos en San Bernardo del Viento, porque empleo formal hay los de puestos de salud de la clínica, que se cambian cuando cambia el alcalde, la gente de la alcaldía, los pocos maestros, etc. ¿no? El resto es informal, ¿no? Y en el campo allá no pagan ni siquiera el salario mínimo a los peones, ¿no? Entonces uno, digamos, no es más bien, pero yo veo en estas conceptualizaciones un gran avance, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta esta diversidad no solamente de trabajo y empleo, sino de desigualdad que se manifiesta en eso. Y la industria y el trabajo formal es urbano, ¿no? Y nosotros vivimos en las universidades, están en las ciudades, entonces muy importante incluir los suburbios,
pobres y también, claro, esta otra cosa. Y ya, entonces yo creo suficiente. Ya. ¿Qué políticas debe optar el Estado colombiano para ser más eficiente, incluyente e igualitario? ¿Otra vez qué? ¿Qué políticas debe optar el Estado colombiano para ser más eficiente, incluyente e igualitario? Digamos, hay dos estrategias, digamos, generales. Uno es la commodification, la mercantilización del trabajo informal, ¿no? Es decir, darle la forma y darle las garantías de la para darles la desmercantilización. Y lo otro es la desmercantilización misma. Y lo tercero son las políticas que se aplican para aliviar la situación de la economía informal. Entonces hay tres estrategias. Yo veo que en Colombia, por ejemplo, se ha desformalizado, mucho informalizado algo del trabajo formal, ¿no? Por ejemplo, con estas asociativas, ¿cómo se llama? Cooperativas, ¿no? Digamos, trabajo asalariado formal, además sindicalizado, se ha vuelto trabajo aparentemente independiente, ¿no? Esos son procesos contra una más seguridad. Mientras que, por ejemplo, en Brasil ahora tienen estrategias para aumentar el sector del empleo formal, ¿no? Registrarlo, facilitar a los empresarios hacerlo, etc. Entonces, eso serían estrategias también, claro, no está en la onda, acabar con este tipo de privatizaciones, subcontrataciones, etc. ¿no? Son todas estas son estrategias más en contra. Pero una buena parte de eso son políticas de instituciones públicas. Es decir, no es el mercado en sí mismo. Y yo creo, yo veo algunas, no tanto en Colombia, pero en otros países, por eso quería mostrárselo, algunas buenas señales. Por un lado, la ampliación del acceso a la salud en Colombia como en México, es decir, por el CISBEN. Es decir, una universidad, un acceso al sistema de salud, aunque todavía estratificado, pero eso abre cosas. Y de esta manera hay más, hay en México ahora, en el Distrito Federal ha comenzado a dar una pensión del salario mínimo para todo el mundo, a partir de 70 o 71 años. Este es también, es decir, eso puede volverse también algo como una política nacional, ¿no? Porque es de un estado al otro. En México, claro, eso tiene sus... Entonces hay diferentes formas. Yo no puedo decir, si fuera ministro de Trabajo en Colombia, yo creo ni siquiera tendría poder, ¿no? Para hacer muchas cosas. Yeah. Bueno. América Latina ha atravesado procesos de transición al modelo industrializado de los países europeos y Estados Unidos. Para lograr este propósito se presentan procesos como el de estados desarrollistas. ¿Qué nos puede decir usted del estado desarrollista? Ya, yo creo es casi una pregunta que mejor me hubiera dado en los años 70, ¿no? Porque vemos que estos mecanismos de los estados en casi todas partes han cambiado. El estado dirigista o director, como se llamaría, o desarrollador, siempre tenía un aspecto autoritario que tampoco un aspecto autoritario y por otro lado un aspecto también del encierre económico. Y yo creo las dos, ni el encierre con toda la globalización puede seguirse, y el autoritarismo interno
con estos procesos de democratización que encontramos tampoco son viables, creo. ¿Cómo pensar las relaciones históricas entre sistemas de bienestar y formación de los estados nacionales en el siglo XX? Ja, digamos, el sistema de bienestar se establece con el Estado, ¿no? Antes había estos sistemas privados de las empresas, por ejemplo, la hacienda, los sistemas paternalistas, y el sistema de bienestar público llega con el Estado. Llega en Colombia, digamos, como yo pienso, el empuje corto es López Pomarejo en los años 30, 40, ¿no? Donde hay un empuje fuerte. Y en México o en Argentina uno puede ver muy bien cuando la época de la formación del Estado y las políticas de bienestar, el inicio. ¿Qué nombre le daría usted al régimen que sigue tras el desmonte del estado del bienestar? ¿Neoliberalismo, anarcocapitalismo, posbienestar? Otra vez ¿Qué nombre le daría usted al régimen que sigue tras el desmonte de un estado del bienestar? Digamos, el estado de bienestar es una modalidad de convivencia, de estados democráticos en un sistema capitalista. Entonces, traté de explicar o presentar que hay diferentes tipos de regímenes de bienestar. Entonces, yo creo, siempre cuando hay estas dos condiciones, capitalismo y democracia, entonces va a haber democracia, es decir, derechos políticos, y los derechos políticos también como puente a los derechos, al reclamo de los derechos sociales. Entonces, yo creo, con estos dos pilares va a seguir. Entonces, va a haber de pronto otro régimen de bienestar. Con el fin de disminuir la segmentación que plantea, ¿es viable que el Estado regule el valor que se paga por la fuerza de trabajo? Tengo que mirar. Gracias. Regule el fin de sí. Ja, entonces en principio usted ya tiene una regulación. En Alemania ahora se discute mucho eso porque no tenemos un salario mínimo legal. El Estado no puede suplantar y reemplazar el mercado, es muy claro, pero puede imponer algunos estándares decentes, digamos, pero no puede eliminar, digamos, estas desigualdades que pone el mercado. No puede eliminarlos, pero puede, por eso sirven los regímenes de bienestar, pueden servir también aliviar, redistribuir, y cambiar las estructuras de desigualdad del mercado. Bueno, si se considera que en la última década hubo un crecimiento generalizado en la economía de América Latina, ¿cree usted que en estos momentos qué ofrecen los gobiernos de turno y qué exigencias sociales logran convertirse en ley? Es decir, buscando welfare state de diversos intereses. Digamos, yo creo es interesante estas preguntas, ¿no? Tiene mucho que ver con los reclamos, es muy claro, ¿no? Y si hay, por ejemplo, yo creo hay que teorizar también las tipologías de bienestar social. Bienestar social. Hay diferentes tipos de sistemas políticos en América Latina, ¿no? Por ejemplo, un autor norteamericano diferencia estos sistemas que se basan en partidos
cerca de las masas o de los trabajadores, y por otro lado sistemas elitistas de partidos, ¿no? Entonces con eso tiene mucho que ver qué posibilidades tiene posibilidades de articulación y reclamos hay. Si pueden organizarse. Yo veo, ustedes conocen mejor Colombia, sería más bien un sistema político elitista, ¿no? Donde Carlos Miguel Ortiz ayer habló sobre el Frente Nacional y los mecanismos de exclusión, y entonces uno no puede generalizar, pero yo veo, por ejemplo, en Brasil ha habido un empuje enorme, tanto económico, pero también la política social era una parte del avance económico, ¿no? Por ejemplo, una demanda interna, una aumentada. Entonces tiene mucho que ver quién se beneficia de esta situación económica buena en los países. Y también uno debe mirar la base, ¿no? ¿Es la industria extractiva o es algo más sólido, que tiene más radiación, tiene más consecuencias, impacto para la sociedad? Bueno, esta es la última. Me parece que usted separa lo rural y lo urbano como entidades inconexas. Las nuevas formas de apropiación de la fuerza de trabajo provoca procesos de desvertramiento comunitario. ¿Cómo podría formularse un welfare mix en estas condiciones? Como no sea el aumento del riesgo y la vulnerabilidad. Otra vez, lo siento, sí, me parece que se separa lo rural y lo urbano como entidades inconexas. Ya sería mal si lo hiciera así. Ajá. Las nuevas formas de apropiación de la fuerza. Deswerfamiento. Sí, ya. Ya, digamos, yo creo, sería absurdo separar o distinguir la situación de los pobres informales urbanos de la gente del campo, ¿no? Claro, tienen situaciones diferentes, pero buena parte son migrantes del campo, tienen sus relaciones familiares, y yo creo las políticas serían, digamos, por un lado, si fuera posible formalizar empleo informal, ¿no? Esto podría ser por generar empresas, por presiones políticas, por reclamos, pero si eso no es posible, buscar el acceso a servicios y generar seguro social que no es de tipo estratificado contributivo. ¿No? Si se logra establecer algo como, por ejemplo, esta pensión universal como en el México DF, o sea, pensiones como en Brasil para trabajadores agrícolas, pobres, ¿no? Entonces, esas serían las formas de desligar la seguridad del estatus en el mercado formal de trabajo, ¿no? Muchas gracias a todos por su presencia. Con esto damos por fin el día de hoy. Mañana continuaremos con nuestra última jornada, en el que tendremos desde las 8 de la mañana las transformaciones socioeconómicas, sociedad y Estado, con el profesor Machado y Carlos Ortiz. Y a las 10 de la mañana estaremos trabajando conflicto, memorias y reparación con Gina Cabarcas y Andrés Suárez. Igualmente estaremos en horas de la tarde presentando la obra del profesor Álvaro Camacho. Entonces los esperamos mañana a las 8. Gracias.